la función que cumple el personero en diferentes municipios del país. ¿Cuál es la función del personero? ¿Por qué razón? Porque existen denuncias de irregularidades en el concurso para elegir los personeros en Colombia. Y por eso, doctor Pombo, inició por usted, para que usted nos diga qué es lo que hace un personero, cuál es la función constitucional del personero en nuestro país y por qué es importante. Bueno, es muy importante, Camila, y le voy a advertir dos cosas o dos razones por las cuales es muy importante. Primero, porque siendo parte del gran Ministerio Público representa los intereses de la sociedad civil frente a los gobiernos locales, frente al poder regional. Y lo segundo, porque evidentemente tiene que velar por la buena y moral conducta de los servidores públicos en su respectiva jurisdicción. Es decir, ¿usted recuerda, Camila, por ejemplo, la figura del contralor departamental o municipal? Sí, pues claro. Haga de cuenta que esto se predica del control disciplinario en cada uno de los municipios, distritos y departamentos. El personero que más me acuerdo, porque fue el que más, cubrimiento mediático tuvo, por lo menos aquí en Bogotá, es Rojas Birri. Claro. Acuérdese que estuvo Rojas Birri involucrado en todo el carrusel de la contratación, privado de su libertad. Exactamente. Ese es como cuando me hablan de personero, me acuerdo yo de Rojas Birri. Pero por, digamos, no por cuestiones un poco exacto, no, claro, pero por eso le preguntaba, la gente dice, oiga, pero ¿y a mí qué me importa si el concurso de personeros hay irregularidades o no hay irregularidades? ¿Cuál es la función que cumple el personero? Y es importantísimo porque usted, querido oyente, que es además ciudadano en su respectiva jurisdicción, seguramente se queja de que los funcionarios públicos son corrompidos, no cumplen con sus funciones, no son céleres, no son responsables, pues para eso están, entre otras cosas, los personeros. Pero Diana, ¿cuál es la denuncia? Dígame. Hay un tema muy importante, es que los personeros, digamos, municipales son los encargados de las situaciones de, digamos, velar por los derechos humanos en los territorios. Y pues en Colombia estamos todo el día viendo situaciones donde se vulneran estos derechos humanos, no solamente asesinatos de indígenas, líderes sociales, excombatientes de FARC, sino pues demasiados asesinatos en los territorios, y ellos son los encargados de denunciar y velar por el cumplimiento de los derechos humanos en cada uno de los territorios del país. No nos vayamos más lejos, el personero que por cuenta de lo que dijo y anunció el congresista Roy Barreras de Puerto Rico, Caquetá, que dijo, aquí hubo el bombardeo, nosotros anunciamos, y está recibiendo amenazas por cuenta, entre otras, de eso que también denunció el personero en Puerto Rico, Caquetá. Pero entonces, Diana, ¿cuál es la irregularidad dentro del concurso de personeros? ¿O cómo se escogen los personeros? ¿Cómo se define quién va a ser el personero de un municipio o de una ciudad? Pues es que, Camila, por Constitución Nacional, el personero es elegido por el consejo entrante. El consejo que entra elige su personero. Pero ¿qué pasa? Dentro de la reglamentación que existe hoy, hay un parágrafo donde dice que este concurso, que se debe hacer un concurso de personeros, y que ese concurso lo pueden hacer las universidades públicas o privadas o las entidades facultadas para elegir personal. Pero entonces cada municipio, cada ciudad, es decir, Cali, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, o todas, Chía o lo que sea, escoge un personero a través de un concurso. Eso es lo que dice la normativa. Eso es lo que dice la norma. Entonces la norma dice, el consejo debe elegir su personero. El consejo entre el 1 y el 10 de enero debe elegir su personero. Ese personero debe ser elegido mediante un concurso de méritos para que entren los más capacitados y los que sepan más del país, de las funciones del personero, de derechos humanos, en fin, también de contratación pública, porque ellos también hacen el tema de contratación pública. El problema, Camila, es que en ese pedacito de la reglamentación donde dice que también lo pueden hacer empresas capacitadas en elegir personal, ahí es donde está el mico con cara de orangután. ¿Y por qué hay un mico? Porque estas empresas empezaron a formarse de la nada, entonces se formaron federaciones, asociaciones, y todas ponen en el objeto social que están capacitadas para elegir personal. Entonces, ¿qué hacen los municipios y las ciudades? En vez de hacer el concurso con grandes universidades privadas, lo hacen con empresas de garaje. Con empresas de garaje recién creadas o ya conformadas, que dicen, no, mire, yo he participado en el concurso en no sé cuántos municipios, yo tengo la capacidad, y los consejos hacen el convenio con ellos, y es esa empresa la encargada de poner, por decirlo coloquialmente, el personero. Entonces, ¿cuál es la denuncia, Camila? La denuncia llegó básicamente porque en un municipio de Boyacá, que ya nos habían denunciado acá corrupción, que es Susacón, yo no sé si usted recuerda el caso de la historia de Pupolandia. Por supuesto. Entonces, la persona que nos hizo esas denuncias, que está en la línea precisamente, el señor Rodolfo Puentes, don Rodolfo Puentes
participó a la elección de alcalde, quedó de segundo, entonces ahora es concejal por el estatuto de oposición. Y él dijo, óigame, sería bueno revisar esto de los concursos, porque yo entro como concejal y uno lo que creería es, yo voy a trabajar de la mano con el personero, pero no, porque el personero me lo va a dejar el consejo y me lo va a dejar el alcalde, como ellos quieran, porque hicieron el convenio con una empresa de papel que gratuitamente me va a dejar el personero, y que ya se habla de montos del costo de un personero, Camila, en Colombia, entre 30 millones y 300 millones de pesos. Pero mire, antes de irnos a Susacona, ese municipio en donde se generó la denuncia, permítame saludar a Gesualdo Arzuaga Ramírez, que es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Personerías de Colombia. Señor Arzuaga, gracias por estar aquí con nosotros en cabina. Muchísimas gracias, Camila. Realmente vemos este espacio como una oportunidad para un poco aclarar todas las denuncias que se están presentando en relación con el concurso de personeros, pero también queremos aprovechar este espacio para llamar al gobierno nacional a que urge un proyecto de ley de fortalecimiento de las personerías, tanto de cuarta, quinta y sexta categoría. Mire, le voy a dar un dato, Camila. El 85% de las personerías en Colombia son de sexta categoría. Hoy funcionan con 120 millones de pesos. Un personero municipal se gana entre 3,5 y 4 millones de pesos, y casi todo el presupuesto se le va en el salario si tiene secretario en el despacho. Entonces, quiero también, digamos, aprovechar esta oportunidad para ser propositivo lo que está ocurriendo y también hacer un llamado de atención. Pero permítame, yo le pregunto una cosa, y es, Diana lo que nos menciona es, acá hay un municipio chiquito en Boyacá. De sexta categoría. De sexta categoría, en Susacón, en donde nos dicen hay unas irregularidades en la selección del personero. Y lo que vemos es que de ese municipio chiquito, de sexta categoría, lo que está pasando ahí, resulta que es que también está pasando en otras partes del país, que eso que está sucediendo en Susacón está pasando en municipios en todo el territorio colombiano. Tal cual, Camila. Yo le decía a Diana antes el ejemplo, por ejemplo, el tema de Cúcuta. Cúcuta realizó el concurso, hoy o mañana están saliendo ya los resultados del concurso, y dieron un día para la inscripción, cuando el decreto 1083 del 2015 establece que mínimo deben ser 5 días. No se está permitiendo la inscripción por vía virtual. O sea, estamos en el año 2019 y que no se utilice la virtualidad para que todos los ciudadanos que tengan los requisitos puedan acceder a este cargo tan importante a nivel local. En el caso de Bucaramanga ocurrió algo muy importante el viernes anterior, y es que un juez de la República suspende el concurso de méritos, y entre otras lo suspende porque se afectan los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad. Pero entonces permítame ahí, señor Arzuaga, y eso, usted ha mencionado Cúcuta, ha mencionado Bucaramanga. Diana nos comenta y nos dice, esto surgió por cuenta de la denuncia que nos hacen desde Susacón. ¿Cuántos municipios, Diana, tienen problemas en la selección del personero hoy? Camila, mire, es una cosa de verdad vergonzosa. Solo en Boyacá, de los 116 municipios que tiene el departamento, 80 tienen problemas. 80 es lo que nos dicen que tienen problemas, que están... ¿Por qué? Porque están todos, entre los alcaldes y entre los concejales se llaman y dicen, mire, esta es la empresa con la que toca firmar el convenio, esta es la empresa que le elige el personero. Y son 3 empresas que más adelante las vamos a mencionar, pero si a usted le parece, saludamos al señor Rodolfo Puentes, que fue la persona que nos puso acá como el dedo en la llaga y nos dijo, mire, esto que está pasando en Susacón está pasando en todo el departamento de Boyacá. Y durante esta investigación, Camila, nos dimos cuenta que no es solamente en Boyacá, es en Casanare, es en Antioquia, es en Santander, es en norte de Santander, es en todo el país. Señor Puentes, buenos días. Muy buenos días, Diana, y para Camila un saludo muy especial para todos los oyentes de Blue Radio. La pregunta es muy concreta, señor Puentes, es ¿cuál es la empresa que está en Susacón queriendo poner el personero? Bueno, lo primero que hay que señalar es que a Susacón la Universidad de SAP le ofreció realizar este procedimiento totalmente gratuito y no lo aceptó. El proceso no se ha iniciado aún, pero el municipio, el Consejo Municipal exactamente, firmó o se afilió a una empresa denominada Ortez, con la que se pretende realizar el proceso. Esto significa que el Consejo actual pretende realizar un proceso de selección de las hojas de vida y dejarnos prácticamente elegido el personero, para que nosotros lleguemos el año entrante y hagamos las veces de notario de un proceso que a nuestra manera de ver puede estar viciado de todo tipo de irregularidades. Permítame, yo le pregunto, porque es que esto que pasa en Susacón
pasa en otros municipios y nos sirve para entender lo que está pasando con el concurso de personeros en Colombia. La razón por la cual quieren dejar el personero amarrado en su sacón es ¿cuál? ¿En qué les ayuda el personero que necesitan tenerlo de su lado? El personero en su sacón lleva 12 años y no ha ejercido su función en lo más mínimo. Nosotros hemos denunciado todo tipo de actos de corrupción con las pruebas. Allí en su sacón ha habido falsedades en documentos públicos, se ha modificado el SECOP, ha habido toda clase de irregularidades y el señor personero no actúa. Entre otras cosas, porque actualmente tiene una relación sentimental con una de las funcionarias del despacho del alcalde, con la secretaria de Planeación. Entonces se ha convertido en la persona que ha permitido todo tipo de desmanes, de irregularidades, y seguramente seguirán en esa estrategia de encubrimiento para evitar que la comunidad sepa qué es lo que pasa en su sacón. Encubrimiento puede ser, Camila y oyentes, en materia de contratación pública, en materia de licencias, permisos o tipo. O sea, que no cumpla su función de estar... Y además incumplimiento en el, valga la redundancia, en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. Es decir, es nada más ni nada menos que el Ministerio Público, la Procuraduría en cada una de las regiones. Y si a eso le suma que no solo incumplen eso, sino que además no velan por los derechos fundamentales, los derechos humanos, pues estamos doblemente fregados. Pero entonces, Diana, casi hay una cosa muy preocupante, porque esto está pasando en su sacón, pero acá lo que nos dice el señor Arzuaga es, hay denuncias en Bucaramanga, hay denuncias en Cúcuta, usted nos dice 80 municipios del departamento de Boyacá. ¿Qué otros territorios, qué otros municipios también están teniendo estos problemas? Nosotros tenemos, es que mire, Camila, esta empresa que menciona el señor Puentes, Olted, es una empresa, se llama Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo. Esta empresa, de acuerdo a la información suministrada por ellos mismos en sus redes, está en Villa de Leyva, Soracá, Venta Quemada, Chinavita, Santa María, Aquitania, esto en Boyacá por decirle algunos, pero también está en Norcasia Caldas, está en Ocamonte Santander, está en Solita Caquetá, está en Entre Ríos Antioquia y está en La Paila Huila, en lo poco que alcanzamos a indagar de esa empresa. Yo hablé con el representante legal de esa empresa que se llama Wilmar Quintero Borges, el señor Borges, le dije, señor Borges, cuénteme de su empresa, porque Camila, que hay algo gravísimo. Esta empresa UTED dice que funciona en Bogotá, en el barrio El Lago. Fuimos al barrio El Lago, fuimos al sitio donde se supone funciona y donde dicen el convenio con ese municipio que funciona. Ahí funciona un spa y unos sitios de belleza. Es decir, una empresa que es la que están contratando los municipios alrededor de Colombia para elegir al personero que cumple ya las funciones tan importantes que ustedes acaban de describir, pues básicamente es una empresa de garaje en donde realmente no hacen absolutamente nada, sino que les están entregando el contrato a dedo para que les elija el personero amigo. Es que, Camila, acá lo llamativo es que como es un convenio y es un convenio gratuito, entonces ellos dicen, pero yo soy un patriota y estoy trabajando por la causa, me voy de municipio en municipio con una tropa de gente gigantesca con sus chalecos, sus cachuchas, súper bien montado todo, a hacer el concurso, así haga de cuenta como cuando hacen el censo los del DANE, entonces usted los ve uniformados y de todo, y eso es un teatro súper grande montado, y uno dice, no, pues cómo voy a dudar de ese concurso, pero resulta que ellos en realidad no estarían trabajando gratis, ellos lo que están haciendo es que a ellos ya se les ha financiado cuánto es que les van a pagar por el personero que dejan, y en un concurso donde se presentan, por ejemplo, me dicen, Villa de Leyva, el sábado, se presentaron 80 abogados, se presentaron al concurso, pasaron 3 el concurso. Entonces ellos dicen, ahí ya se sabe quién va a ser el ganador. O sea, no puede ser que de 80 abogados solamente 3 cumplan los requisitos. Y la plata con la que le dan a esta empresa para que termine eligiendo a los que quieren los mandatarios de turno, ¿sale de dónde? Pues plata de corrupción, ¿será? Sí, porque plata de corrupción, porque claro, tiene que ser o que se la paga la gente del consejo o se ponen de acuerdo con el alcalde, pero el que más sabe de eso con el acá mismo candidato. O con el mismo candidato. Mire, Camila, a propósito del tema, es que digamos que es bochornoso en un país como Colombia con tantas universidades de prestigio en los territorios, y hoy los consejos municipales estén haciendo estos acuerdos interadministrativos con entidades de dudosa reputación, de dudosa idoneidad. Mire, le voy a citar textualmente que, bueno, quiero hablar también de la Procuraduría, pero en este caso voy a hablar positivamente de la Procuraduría, la intervención del Procurador 102 en el caso de la medida cautelar de Bucaramanga. Él fundamenta la solicitud en 2 puntos. Él dice que el Consejo se equivocó a firmar un convenio con una entidad sin ánimo de lucro que no acredita su dedicación o especialización
en la selección de personal, y el segundo porque se vulneran los mecanismos de publicidad y libre concurrencia. Pero mire, ya que usted menciona la Procuraduría, señor Arzuaga, es que tenemos en la línea a la doctora Liliana Caballero, que es precisamente la procuradora delegada para la vigilancia preventiva de la función pública. Procuradora delegada Caballero, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Muchas gracias, muy amable. Procuradora, pues mire, yo le tengo que decir que por lo menos de lo que están contando aquí en la mesa, uno queda bastante sorprendido que pueda haber tantos municipios en Colombia en procesos irregulares de elección y selección del personero. La Procuraduría, ¿qué tiene que decir al respecto? Que finalmente es la que termina vigilando a los consejos municipales a la hora de hacer esa selección. Porque es que no estamos hablando solo de un municipio, estamos hablando de Bucaramanga, de Cúcuta, de 80 municipios en Boyacá, y ahorita vamos a mirar qué pasa en Medellín y demás. Sí, de acuerdo. Tal vez previamente precisar alguna cosa, algunos temas que son importantes, de acuerdo totalmente con lo que han dicho el doctor Pombo, el doctor Arzuaga, por supuesto el denunciante, el doctor Rodolfo Puentes, etcétera, ustedes mismos. Pero aclarar algunas cositas que son importantes para entender el contexto. Uno, realmente el concurso está a cargo de los consejos distritales o municipales. Se divide en 2 etapas para que los concejales que ingresan en el año entrante, cuando hay cambio de periodo de alcaldes distritales o municipales, pues que puedan participar los 2 consejos, el saliente y el entrante. El consejo en sala plena, en sesión plenaria, debe aprobar el reglamento del concurso, previos unos requisitos que ya las normas han establecido. Y es la mesa directiva la que responde directamente por el tipo de convenio que se haga y por el tipo de concurso que reglamenten. Entonces, en primer lugar, pues es muy importante definir que es la mesa directiva la que responde por este tema. Es la mesa directiva la que autoriza el convenio o el contrato que se haga. Claro. Y la norma es muy clara en decir que tanto las universidades como las entidades que no sean universidades, que vayan a hacer los concursos, tienen que demostrar ampliamente su experiencia, porque puede haber universidades muy buenas en términos de docencia, pero no claro, pero aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, y lo que nos están contando mientras hacen la denuncia, doctora Caballero, es que la empresa que está siendo contratada o que está haciendo el convenio con los consejos municipales en diferentes partes, queda aquí en Bogotá y resulta que es un spa. Y no es una empresa que cumpla con los objetivos y que pueda realmente hacer un concurso como se merece cualquier municipio para seleccionar un personero. La pregunta es, ¿la Procuraduría qué ha hecho en ese sentido? Pues muchas cosas, justamente por la importancia de los personeros distritales y municipales que ustedes recalcaron. El procurador diseñó todo un operativo para evitar este tipo de irregularidades. Estamos participando la delegada de moralidad pública, la territorial y la que yo tengo a cargo, la función pública, más toda la red de procuradurías territoriales en cada uno de los municipios, las provinciales, las regionales, etcétera. ¿Con qué sentido y con qué propósito? En primer lugar, el procurador ha expedido 2 circulares recordándole a los consejos las obligaciones que tienen, los términos en los que deben desarrollar estos concursos y cómo pueden celebrar estos convenios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues internamente estamos muy organizados para atender cualquier duda que tengan los claro, procuradores territoriales. Permítame, procuradora, permítame, yo sí. Aquí la interrumpo, procuradora, señora Arzuaga, porque usted como, digamos, presidente de las personerías a nivel nacional decía, yo hay cosas que quiero reconocerle a la Procuraduría, pero hay otras que sí no. Claramente, mire, Camila, doctora Liliana, yo quiero ser muy enfático en algo, y es que la circular que ustedes expiden, que es la circular 016 del 2019, en su último párrafo, porque yo valoré el hecho de que el señor procurador haya proferido esta circular. Sin embargo, en su último párrafo dice que debe advertirse que este documento no contiene conceptos o fija lineamientos de obligatorio cumplimiento ni posee fuerza vinculante. ¿Qué es lo que yo estoy de cierta forma criticando de la Procuraduría en estos momentos? Es que está esperando a que efectivamente se pronuncien los ciudadanos a través de quejas, ¿sí? Está interviniendo además a nivel de los procuradores judiciales en los procesos judiciales, pero le está de cierta forma
descargando la responsabilidad a los ciudadanos para que denuncien, y es claro que hoy el señor procurador a través de la función preventiva puede actuar, puede acompañar, por ejemplo, los exámenes. Miren, hay críticas, por ejemplo, con la cadena de custodia de los exámenes. Me han contado, por ejemplo, que en algunos exámenes se llevan los exámenes en sobres de Manila. Los participantes pueden tener acceso a la prueba. Entonces, ¿dónde está la Procuraduría General de la Nación en su función preventiva que está reglamentada en el decreto 262 del 2000? Para que inicie acciones preventivas frente a este hecho. ¿Cuántos personeros se van a elegir este año por cuenta del concurso? 1102 en 1102 municipios del país, desde el municipio más recóndito del país hasta la ciudad de Bogotá. Así es. Entonces yo creo que la ciudadanía, y en este caso lo digo como ciudadano porque no soy funcionario público, le estamos exigiendo al procurador que este elefante, porque esto es un elefante de proporciones gigantes, no pase por su frente, porque es que esto es tener un poco de coherencia con el discurso que ha tenido el procurador durante todos estos años de cero corrupción, sí a la transparencia, pero es que lo que están pidiendo los ciudadanos es hoy acciones. Mire, le estoy dando un ejemplo concreto, doctora Liliana, caso Cúcuta, 6 admitidos en una ciudad de 600,000 habitantes, con problemáticas de migración, problemáticas de violaciones de derechos humanos, temas de víctimas, y no pasa nada, mañana salen los resultados, no va a pasar nada. O sea, es como ciudadano se lo estoy diciendo. O sea, es decir, debe hacer algo la Procuraduría más allá de una circular que se contradice en sí misma porque dice no es vinculante. Entonces, ¿para qué existe esta circular si al final no termina siendo vinculante? Usted que es tan juicioso y estudioso, conoce perfectamente que después de la circular que usted menciona, el procurador expidió el 6 de agosto expidió la circular 12, que justamente es mucho más precisa en el tema de los concursos y que además aclara algo que no han mencionado, o tal vez sí mencionaron, y es que la ESAP ha ofrecido los concursos. Claro, la ESAP ha ofrecido los concursos gratuitos. Por ejemplo, nos decía uno de los denunciantes en Susacón, ofrece el concurso gratuito, pero termina en los consejos haciendo el convenio interadministrativo con el SPA aquí en Unilago. Sí, pero bueno, sí, se ha dado el caso, pero perdón si me permiten un segundo. Todas las denuncias, todas las quejas, todo se está atendiendo por cada una de las procuradurías territoriales y aquí mismo en Bogotá por cualquiera de los canales que tiene la Procuraduría previstos. Estamos haciendo toda la revisión. Pero procuradora, ahí yo la interrumpo porque entonces lo que dicen dentro de alrededor del país en los diferentes municipios es se hacen las quejas, se hace el trámite en la Procuraduría, se demora una cantidad de tiempo y ya el personero terminó elegido y termina después siendo tal vez sancionado por ustedes dentro de 1 año y medio. Pero no es culpa de la Procuraduría, Camila, salvo que la doctora Liliana Caballero me corrija públicamente, y lo voy a decir por qué, porque es que nuestro sistema se formó sobre la base del control posterior. Ciertamente hay un control preventivo para evitar el daño antijurídico, que es lo que pues le compete a la doctora Liliana, pero no podemos pretender que 1, sustituya la mesa directiva de los consejos municipales, 2, de órdenes como por ejemplo medidas cautelares, si no es a través de un juez municipal, y 3, que empieza a tomar una serie de decisiones que invadan las funciones y las órbitas competenciales de los municipios, porque entonces otra vez estaríamos en la centralización que tanto detestamos. Tengo entendido que así es el sistema, doctora Liliana. Si usted me quiere corregir públicamente, hágale. Sí, está en lo correcto, y justamente la actividad preventiva lo que nos permite es atender este tipo de situación y sugerir a las mesas directivas que hagan la corrección. Si es un hecho evidente, inmediatamente pasa a la función disciplinaria, al ejercicio de la función disciplinaria. Entonces, la verdad, estamos muy organizados para recibir todo este tipo de información, y yo invito pues a ustedes especialmente que tienen tanto acceso a información, reciben tanta, así al doctor Arzuaga también, a que por favor nos denuncie y estaremos pendientes de estar atendiendo y cumpliendo con la función preventiva y disciplinaria que corresponde. Nosotros, los delegados territoriales, están hablando con cada uno de sus consejos correspondientes, están pidiendo el convenio celebrado, están atentos a las pruebas que se deben hacer, atentos a que la convocatoria se haga por varios días de manera que se pueda conocer ampliamente, están atentos a las entrevistas que harán el año entrante los consejos entrantes en los 10 primeros días después de su posesión. Entonces, pues bienvenida a toda esta información y tengan la seguridad de que la Procuraduría actuará de manera inmediata.
Procuradora Caballero, ¿pero qué seguimiento se le está haciendo a esos procesos de tercerización? Le pongo el ejemplo de Antioquia. En Antioquia, la Universidad Autónoma Latinoamericana estaba encargada, ha tenido el encargo de hacer esos procesos de selección. Ellos hacen un proceso de tercerización. Le voy a dar un caso específico con una empresa que se llama Ani Omega. Resulta que cuando se fue a mirar en algunos de los casos de elección de personero, pues el representante legal de esta empresa era un taxista. Esta misma empresa es la que eligió el contralor de Antioquia y ha elegido una cantidad de personeros, inclusive uno de ellos pues ya hay imputaciones contra 14 concejales en Río Negro. Entonces, este tipo de tercerización, ¿qué tanto se está dando y qué tipo de seguimiento se le está haciendo? Porque es que ahí es cuando parece que se salen de control las cosas. Sí, tienes razón. O sea, después de celebrar el convenio respectivo, con quien lo celebran, en algunos casos ha pasado de entidades que tienen experiencia, pero como usted lo llama, tercerizan, subcontratan a alguien más. Estamos en todo esto y este dato todos los datos y toda la información que nos han dado en el día de hoy es absolutamente importante para nosotros. Reaccionaremos inmediatamente. Doctora Caballero, una pregunta y es, estas empresas, por ejemplo, hay infinidad de denuncias contra FENACOM porque también hace estos concursos sin tener, al parecer, dentro de su objeto esa finalidad y trabaja de la mano con otra que funciona en sus mismas instalaciones que se llama Fedecal. Y como le digo, esta empresa Olted, en la que en Bogotá queda un spa, pero ellos sin embargo nos dicen que están en Santander con una oficina en un segundo piso de una casa. Este tipo de empresas, ¿quién debería vigilarlas? O sea, ¿qué se supone que debería pasar? Porque si esperamos a que todos los ciudadanos denuncien, se produce el concurso y no pasaría como nada. O sea, ustedes como Procuraduría no pueden ejercer dentro de la vigilancia preventiva una investigación de oficio a todos los consejos sobre la forma como están realizando el concurso. Sí, estamos en eso justamente. Por eso comenté que tanto la delegada territorial como la de función pública están coordinando a todos los procuradores territoriales para que con unas instrucciones precisas de cómo deben averiguar, qué tienen que preguntar, qué seguimiento tienen que hacer, estamos monitoreando todo el país. Procuradora. Es que mire, permítame porque quiero que usted escuche y que los oyentes también el siguiente testimonio, para que nos vayamos ya a la realidad de un personero en un municipio de Colombia. Le hemos cambiado el nombre por seguridad y porque así nos lo ha solicitado y lo vamos a llamar Alejandro, que es personero actual y nos va a contar este entramado de lo que está pasando con la selección de los personeros a través de estos concursos que ustedes desde la Procuraduría pues están vigilando que efectivamente pues los consejos municipales lo puedan hacer bien y son los que reciben las denuncias. Alejandro, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espéreme porque es que entonces me están cambiando la voz a mí también. Necesitamos cambiarle la voz solo a Alejandro, pero a mí no. Solo que él quede con la voz cambiada. Alejandro, cuéntenos qué es lo que está pasando con los concursos o cómo funciona y cómo es el manejo entre los consejos municipales, las empresas que se contratan y la selección del personero. Alejandro. A ver, estamos teniendo a ver, lo escucho. Básicamente se trata de que lamentablemente la ley deja abierta la posibilidad de que si bien los consejos municipales deben desarrollar el concurso y deben elegir su personero, también pueden hacerlo teniendo en cuenta que los municipios de muchos municipios son de esa categoría y no tienen los recursos o no tienen el personal para hacer directamente el concurso. La ley nos facultó para desarrollar el concurso, sea con universidades o sea con entidades especializadas en selección de personal. Entonces, yo podría crear una empresa a partir de la expedición de la ley que se dedique a selección de personal y puedo pues ofrecerle los servicios a cualquier consejo municipal. No hay cómo verificar el tema de la experiencia, se hace un convenio de forma gratuita donde ellos desarrollan unas pruebas, van a los municipios a aplicarlas, no sabemos de dónde salen los recursos que utilizan esas entidades para desarrollar el concurso. Además, lo más grave, no tenemos cómo
cómo acceder, por ejemplo, a saber quiénes son las personas que desarrollan las pruebas, cuál es la cadena de custodia y de seguridad de los resultados, porque además dicen en sus documentos que los que le han presentado a los consejos municipales que no tienen obligación de tampoco pagar seguridad social porque no tienen ningún empleado. Pero entonces, esto que usted nos está contando, Alejandro, cómo funciona, cómo no se puede realmente rastrear la idoneidad de la empresa que se selecciona para hacer el concurso de personero, explíquenos cuáles son los beneficios o qué es lo que entregan los concejales o quienes toman la decisión de contratar o por lo menos de hacer el convenio interadministrativo con esa empresa. De acuerdo. Mire, básicamente funciona... ¿Aló? Lo escuchamos. Ella básicamente funciona de la siguiente manera. Una entidad que pueda estar, no me refiero a ninguna específicamente, pero una entidad que tenga la capacidad de desarrollar el concurso tiene un gran poder de selección, porque identifican de una vez los pliegos, saben cuáles son las preguntas. Y lo más fácil para ellos pues, es abrir las inscripciones, pero previamente entregarle las respuestas a la persona que vaya a quedar. Así es. Entonces, realmente, como la ley expone que debe haber una prueba de conocimientos que es de carácter eliminatorio, pues las personas que no pasen esa prueba de conocimientos automáticamente quedan por fuera. Y por eso tenemos casos en Boyacá donde se inscriben o nos hemos inscrito 80, 70 personas y pasan 2 o 3. Claro, entonces nosotros al inscribirnos a los concursos lo único que estamos haciendo es intentar legitimar un concurso porque la entidad puede decir, pero es que no es mi culpa que nadie más pase la prueba. Claro, entonces acá, Camila, hay que decirle a la gente para que entienda que este proceso se divide en unos porcentajes. El mayor porcentaje, que es el 60%, lo tiene precisamente el concurso. Entonces, ¿qué dicen los denunciantes? Estas empresas se encargan de darle las respuestas al ganador y por eso este señor nunca falla y llega y en 5 minutos contesta porque ya sabe lo que tiene que contestar y tiene amarrados ese 60%. El otro 15% es de experiencia y de hoja de vida. Y el otro 15% lo da... no, finalmente el 10% la entrevista. El 10% la entrevista, pero me falta un 15% para los 100. El 15% es la prueba comportamental. La prueba comportamental, exacto. Entonces, el mayor porcentaje es el concurso y el concurso depende de estas empresas. Y el menor porcentaje es la entrevista, que es en últimas lo único que hace el nuevo consejo entre el 1 y el 10 de enero. Y eso solamente da un 10%. O sea, cuando usted llega con el 90% en la mano, pues ya no hay nada que hacer. Pero entiendo que el problema, Diana, y atiendo también al doctor Alejandro, nuestro testigo de la tarde, no es que se le entregue tampoco poder de decisión a los consejos municipales. Entiendo que la denuncia es triple. Primero, las empresas escogidas no son las idóneas. Segundo, las empresas escogidas hacen mal su trabajo. Y tercero, hay una deliberada actitud corrompida, corrupta del concurso de méritos. Entonces, no se trata, pues, entonces ahora de romper el pescuezo al sistema y a la ley, de decirle todo el poder a los consejos municipales, pues, o si de eso se trata, pues dígame, pero entiendo que la denuncia no está enfocada hacia allá, ¿cierto? Sino está enfocada a decir, oiga, señores, lo que se está haciendo mal porque hay unos corruptos que bajo el pretexto de un convenio gratuito están haciendo de las suyas. Sí, doctor Pombo, me parece muy pertinente la precisión. Quiero decir lo siguiente, el concurso tiene varias etapas. Y la práctica de las pruebas hace parte en su totalidad del concurso. La primera es de conocimientos académicos, que es muy importante por la responsabilidad que tienen los personeros. Luego viene la evaluación de competencias laborales, que esto no es tan fácil tampoco de hacer por cualquier empresa o cualquier universidad. Y luego sí, los estudios y experiencias para que al final el consejo entrante haga la entrevista, a la cual no se le da un porcentaje sino del 10%, porque la experiencia ha mostrado que la entrevista tiene un componente subjetivo muy alto. Y tal como lo ha dicho el doctor Pombo, o sea, aquí los responsables de hacerle seguimiento, primero de seleccionar a las entidades, segundo de hacerle seguimiento a la manera como están haciendo el trabajo, tercero de recibir las denuncias en primera instancia junto con la Procuraduría, pues son las mesas directivas de los consejos.
Entonces, hay que hacer un llamado también a esas mesas directivas para que estén prestando toda la atención, porque quienes van a ser responsables disciplinariamente no va a ser esa empresa del lago, sino va a ser la mesa directiva del consejo respectivo. Pues procuradora delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, Liliana Caballero, usted gracias por acompañarnos, y pues la lupa de la Procuraduría tiene que estar también en estos concursos, porque si bien, como dice el doctor Pombo, no es que se quiera acabar el sistema, pero pues resulta que es que estamos teniendo problemas en todo el país. Entonces sí debe haber algo que está equivocado. Así es. Muy importante la denuncia, y estaremos pendientes, y a don Alejandro pues nos encantaría que presentara todo eso. No fue muy clara por la voz, pero pues nos encantaría que nos cuente todo lo que estaba contando al aire. Doctora Liliana, mire, yo quisiera... Es que precisamente las denuncias sí están realizadas. Incluso tenemos casos donde hemos puesto en conocimiento no solamente de la Procuraduría para la parte disciplinaria, sino también en la parte penal, en la Fiscalía, porque nos hemos enterado desde antes de que se practicaran los exámenes de conocimientos, ya sabíamos quiénes eran las personas que iban a quedar. Pensamos que eso no se iba a materializar, pero bueno, radicamos la denuncia y efectivamente nos sorprendimos cuando salieron las pruebas, los resultados de las pruebas eliminatorias. Efectivamente esas personas quedaron allí. Y el problema no es solamente que hagamos el concurso de esta manera, sino que necesitamos parar el proceso. Lamentablemente, los jueces en las acciones de tutela, donde hemos encontrado algunas dificultades, sí nos han apoyado y han suspendido los concursos, pero no se puede entrar a estudiar en sede de tutela la idoneidad de las empresas. Entonces, si permitimos que el proceso siga sin hacer uso de la facultad preventiva de la Procuraduría, vamos a dejar que se materialice la elección de un concurso. Por supuesto, se pondrá en tela de juicio en las autoridades administrativas la legalidad de ese concurso, pero solamente tendremos resultados aproximadamente en 2 años después de que se haya electo el personero. Ya lo tuvimos aquí con la convocatoria pasada de hace 4 años, y realmente lo que queremos evitarnos es que estos 2 años, antes de que se pronuncie una autoridad judicial, podamos evitarlo. Es decir, las denuncias sí se han venido haciendo, delegada, es decir, en la Procuraduría sí están las quejas que han hecho. En este caso, pues es un ejemplo lo de Alejandro, pero señor Arzuaga, hay muchas otras. Sí, y además yo, con el mayor respeto, doctora Liliana, yo sí creo que el procurador, como representante de la sociedad, en el marco de lo preventivo, sí puede, por ejemplo, exigirle hoy información a los personeros, a los consejos municipales, de cómo han adelantado las etapas del concurso hasta el momento, y empezar a determinar. Yo no creo que sea necesario que exista el daño para que la Procuraduría intervenga. O sea, yo de la manera más respetuosa sí le digo, y yo aquí digamos, he evidenciado unos casos supremamente importantes en la ciudad de Cúcuta. 6 personas admitidas, 600,000 habitantes, una problemática de migración, de víctimas, de violaciones a derechos humanos, y solo 6 personas admitidas porque solamente se permitió un día. Y es que incluso con el principio de legalidad, el decreto que reglamenta esto es el 1083 del 2015, y en el mismo se establece que son mínimo 5 días hábiles. O sea, ya qué más necesitamos. Es que sí, digamos que doctora, yo pienso que ustedes tienen en estos momentos un deber de exigirle a todos los consejos de enviar la información a nivel preventivo, y allí no estarían coadministrando ni estarían viciando una eventual investigación disciplinaria. Lo que estarían es prendiendo las alertas, es diciendo, mire, los ciudadanos están clamando por algo, y es el procurador el representante de la sociedad. Sí, eso es lo que estamos exigiendo. Perdón, yo insistiría para antes de retirarme, concluir diciendo que ya lo he mencionado, ya estamos haciendo un operativo en todos y cada uno de los municipios del país, exigiendo a las mesas directivas que nos informen con quién celebraron los contratos, cómo los han celebrado, qué seguimiento están haciendo, qué experiencia tuvieron las entidades que no sean muy reconocidas, cómo se están desarrollando las pruebas, es decir, todas las etapas. Lo mencioné al principio de esta mesa.
informando cómo estamos trabajando. Y me parece bienvenida a todas las denuncias que se hagan, que nos las hagan llegar, que nos hagan conocer irregularidades que eventualmente no podamos detectar rápidamente, porque pues como lo decía Alejandro, hay más cercanía seguramente de conocer datos que no tenemos nosotros facilidad de tener acceso. Y muchas gracias, porque creo que estos son espacios muy adecuados para que podamos actuar muy eficientemente. Doctora Liliana, yo quería aprovechar también este espacio porque no tiene que ver con el tema, pero sí quisiera de paso aprovecharlo para insistirle al señor procurador con el proyecto de ley de fortalecimiento de las personerías. Usted haciendo propaganda ahora de las personerías. Sí, claro que sí, porque es que mire, Camila, las personerías de cuarta y quinta, sexta categoría en este país funcionan con las uñas. Mire, una personería de sexta categoría, 120 millones de pesos al año para responder con tantas obligaciones a nivel de protección de derechos humanos, a nivel de víctimas. Mire, le voy a dar un dato: 66,000 declaraciones de víctimas a 31 de octubre de este año, 38,000 tomadas por las personerías municipales, estas declaraciones. Pero había un proyecto de ley para fortalecerla, sí, ¿no? se hundió en la Cámara porque ese proyectico de ley buscaba, por ejemplo, en una personería de esta categoría, aumentarle 50 millones de pesos, que no es nada, pero obviamente en el Congreso hubo un lobby muy fuerte de parte de los municipios, de la Federación de Municipios, y se hundió otra vez. Hemos tratado durante muchos años de jalonar el proyecto de ley de fortalecimiento, y creería yo que el jefe del Ministerio Público debería ser el que lo lidere. Es el procurador, porque es el jefe del Ministerio Público el que debe echarle un ojito a los personeros municipales. O sea, las contralorías municipales hay que acabarlas y las personerías hay que fortalecerlas. ¿Esa es usted? Ese es el mensaje que está mandando. Pues mire. Pero digamos que eso la procuradora delegada le enviará el mensaje al procurador, pero eso no es del resorte de ella. Ella le dirá, mire, doctor procurador Carrillo, allá estuve en Blue Radio y me dijeron que le mandara ese mensaje, porque más yo creo que la doctora Liliana Caballero no puede hacer en ese sentido sobre el proyecto de ley. Claramente. Procuradora delegada Liliana Caballero, mil gracias por habernos atendido. A ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Feliz tarde para usted, pero mire, usted mencionaba, señora Arzuaga, Bucaramanga, Cúcuta, hablamos de Boyacá, pero Ana Cristina, en Antioquia, tampoco es que estén ajenos a este tema de las personerías y la forma en que se están seleccionando. Sí, así es, Camila. Como les comentaba hace unos minutos, pues está ese contrato con la empresa Ani Omega, que cuando se fueron a averiguar, pues qué era, es una tercerización que hacía la Universidad Autónoma Latinoamericana, y se vio que el representante legal, pues era un taxista con otro señor. Pero precisamente tenemos en línea a una persona que él se ha presentado, él en 2015 se presentó al concurso para personería en Río Negro y en Medellín, y él entiende muy bien cómo funciona todo este sistema. Está con nosotros el doctor John Freddy Osorio Pemberty. Doctor Osorio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Camila, muy buenas tardes para toda la audiencia de la Blue. Doctor Osorio, ¿cómo funciona en particular el sistema con esta empresa contratista que contrató la Universidad Autónoma Latinoamericana y que se llama Ani Omega? Pues mira, yo conozco exactamente el tema del municipio de Río Negro, en el cual fue contratada como esta entidad, pero por algunas situaciones que fueron como complejas, algunos que fuimos a presentar el examen precisamente de para la personería de Medellín, nos aclararon antes del examen que habían unas preguntas que estaban como más relacionadas y que correspondían al municipio de La Estrella. Esta empresa había realizado los concursos en los municipios de La Estrella, en los municipios de Itagüí, en el municipio de Caldas y otros municipios del norte del departamento de Antioquia. Muy particular porque también los mismos empleados de esta empresa fueron los que atendieron el concurso en Medellín y el concurso en Río Negro. Entonces no sabía que había un fenómeno de tercerización ahí, pero sí habían como algunos fenómenos muy coincidentes como en el tema. Es decir, permítame lo interrumpo, Ana Cristina, acá lo que estamos escuchando es una situación similar a la que se ha presentado en otros municipios del país, pero en esta oportunidad estamos narrando lo que pasa en Río Negro, en Antioquia.
Lo increíble es que en este momento ellos están pasando, señor Osorio, usted nos dirá mejor, pero esta gente todavía está pasando cotizaciones, por ejemplo, al municipio de La Estrella para volver a hacer el concurso. O sea, siguen en lo mismo. Además de que ya hay, digamos, todo el conocimiento de lo que pasó en Río Negro, siguen pasando cotizaciones para seguir haciendo este tipo de procesos. Correcto. A mí me pasó que busqué como los datos del municipio de La Estrella y encontré precisamente que la empresa que realiza el concurso allá, porque ya está el concurso listo, ya está la lista de elegibles, y la persona que van a elegir es la personera actual del municipio. Es decir, el concurso lo pasaron solamente 2 personas. Entonces, lo que estaban como denunciando hoy en el tema es muy concreto. O sea, en todo el país está pasando situaciones muy complejas en las que los consejos, en lugar de haber vinculado para esta contratación a entidades idóneas, como las universidades acreditadas ante la Comisión Nacional anteriormente, que ahora esa acreditación para los concursos la da el Ministerio de Educación Nacional, sean los que lo hagan. Están haciendo unas universidades, con todo el respeto, pues muy cuestionadas en todo el país, corporaciones y asociaciones que nada tienen que ver como con la dinámica de la selección por méritos. Pues mire, y precisamente fue el enredo de la ley o el decreto, que eso se corrige con una norma indicando que los concursos de mérito, que van en función del artículo 125 de la Constitución, pues deberían ser realizadas por entidades acreditadas ante la Comisión Nacional, y con eso se terminaría todo el asunto. ¿Por qué? Porque esas entidades al menos tienen toda la experticia, conocen cuáles son los términos y conocen cuáles son las eventualidades que tiene el concurso. Ahora decían precisamente, en todos los concursos han dado solamente un día para la presentación de las aspiraciones, casi todos, cuando la norma habla de 5 días hábiles. Pues esa es... 10 días entre la convocatoria. Esa es precisamente la denuncia, lo que está pasando con los concursos para elegir personero alrededor del país. Esto no es solo de un municipio, esto es de varios municipios en todo el territorio nacional, como lo hemos pedido evidenciar esta mañana hoy aquí en Blue Radio. Señor John Freddy Osorio, a usted mil gracias por hablarnos de la situación en Río Negro, que es igualita o muy similar a lo que pasa en otros municipios del país. Feliz resto de día para usted. Gracias, muy amable. Y entonces, así yo creo que terminamos, señor Arzuaga, sobre esta denuncia que es muy delicada. Usted nos dice 1.102 personeros que se van a elegir, y los concursos viciados o con muchas denuncias en gran parte del territorio nacional. Tal cual, Camila, y espero que ustedes hagan un seguimiento muy estricto de todo este proceso, de cómo termina este proceso, porque aquí hubo unos compromisos importantes. Entonces yo creo que hay que hacerle un seguimiento muy, muy cercano a todo lo que está ocurriendo, y muchísimas gracias por la invitación. No, a usted mil gracias por venir, y además porque Hugo Mario, el personero, como ya lo explicaba Pombo, Valeria, Diana, pues al principio finalmente tiene una función importante dentro del territorio nacional y en los municipios. Es una función importante, Camila, pero el mecanismo de elección es perverso. Mientras los concejales sean los que eligen el personero, eso va a seguir siendo un desastre, Camila, porque los concejales, entre otras cosas, tienen intereses burocráticos en las personerías. Muchos de los funcionarios de las personerías son cuotas de los concejales, que además se ponen de acuerdo con el alcalde de turno, si tiene mayorías en la bancada, en el consejo, para elegir a ese personero y que no lo investigue tan a fondo como debería investigarlo. Pues sí, señores, esa es la denuncia que hicimos hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. ¿Qué está pasando con el concurso para elegir personeros alrededor del país? 1.102 personeros, y hay una serie de irregularidades que la Procuraduría ya le está poniendo la lupa. Es la 1:00 p.m. en punto. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano con todas las noticias de Colombia y el mundo.